Los Yanomamis son el pueblo relativamente aislado más numeroso de Sudamérica, con unos 35.000 individuos. Sin embargo, son uno de los pueblos amazónicos que se podrían extinguir. Como resultado de una serie de fenómenos pasados y presentes, la etnia de los Yanomamis es uno de los grupos sociales con riesgo de desaparecer, producto de las enfermedades tropicales como el paludismo, las precarias condiciones de vida, la desnutrición, la pesca, la ganadería o la minería ilegal que se lleva a cabo en la zona natural donde habitan. Según los cálculos del gobierno brasileño, 570 niños Yanomami han muerto en los últimos 4 años. Estos problemas también afectan a ciertas tribus aisladas del Amazonas de las que ya hemos hablado en el canal y que tienen una población mucho más pequeña que los Yanomamis. Quédate para conocer más sobre los Yanomamis, por qué están en peligro de desaparecer, sus condiciones de vida y mucho más. 1. Los Yanomamis se encuentran distribuidos en torno a unas 250 aldeas aisladas entre sí y el resto del mundo. Están ubicadas en la selva amazónica, en la frontera entre Venezuela y Brasil. Con aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, el Amazonas se considera la selva tropical más extensa del mundo. Se encuentra repartido en torno a 9 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. El noveno es Guayana Francesa, que como su mismo nombre sugiere, es una dependencia de Francia. El 11 de noviembre de 2011, el Amazonas fue declarado una de las 7 maravillas naturales del mundo. Con este reconocimiento, en Latinoamérica solo la acompañan las cataratas de Iguazú, entre Argentina y Brasil. 2. Lamentablemente, los Yanomamis han sido víctimas de la avaricia humana y de las condiciones propias de su ambiente. Uno de los problemas que como etnia les ha correspondido enfrentar ha sido la minería ilegal, ya que la zona que habitan es rica en recursos naturales. Allí se pueden encontrar muchas materias primas de alto valor y que son necesarias en la sociedad moderna. Uno de esos es el oro, el cual durante décadas ha llamado a aventureros de todo tipo para extraerlo y comercializarlo. La mayoría de los mineros se han asentado de forma ilegal y al encontrarse con la resistencia de los pueblos originarios del Nuevo Mundo, han recurrido a las armas y han destruido asentamientos y ecosistemas completos. La minería ilegal está asociada a una mayor incidencia de enfermedades infecciosas y a la contaminación del agua con mercurio, además de suponer el riesgo de encontrarse con mineros armados. 3. Otro problema recurrente han sido las plagas y las enfermedades. Al ser zonas tan aisladas de las grandes poblaciones y con una cultura tan distintiva, podrán pensar que sus riesgos sanitarios son pocos. Pero el limitado contacto que han podido desarrollar con otras civilizaciones y personas ajenas a sus respectivas aldeas han permitido la propagación de enfermedades a las cuales no han estado preparados para enfrentarse. Su entorno natural es tan puro que no existe nada en él para hacerlos inmunes a la contaminación de otras latitudes, provocando la muerte de innumerables Yanomamis de enfermedades y plagas. 4. En Brasil, el gobierno declaró recientemente una emergencia ante lo que han denominado un genocidio contra esta etnia amazónica. Centenares de niños Yanomamis han fallecido en los últimos años por contaminación de mercurio en el agua, desnutrición, malaria, diarrea aguda y neumonía. La principal causa de esta tragedia ha sido la extracción de oro que es ilegal en esta reserva natural. 5. En la década de 1970, los garimpeiros brasileños, que son pequeños mineros independientes, comenzaron a ingresar en territorio Yanomami, ya que esta tribu considera sagrada a la naturaleza y rechaza la intromisión de otras culturas. Tuvieron fuertes enfrentamientos con ellos. Actualmente se le conoce como uno de los episodios más tristes para la comunidad Yanomami. El resultado de estas escaramuzas fue la muerte de muchos aborígenes y la degradación medioambiental. 6. Como consecuencia de la crisis económica que viene atravesando Venezuela desde hace varios años, varios asentamientos indígenas se han visto afectados. Su actividad económica de subsistencia no ha sido suficiente para la manutención de las familias y se han registrado casos de desnutrición en el suelo venezolano. Asimismo, parte del fenómeno migratorio que vive el país caribeño gracias a esa crisis ha sido llevada a cabo por sus pueblos aborígenes.
7. Su aislamiento llega a tal extremo que incluso entre las mismas comunidades Yanomamis no hay contacto recíproco, es decir, cada aldea desarrolla su vida de forma separada de las demás. Son una etnia que no puede ser considerada un grupo homogéneo o unido, sino clanes organizados política, económica y socialmente de manera autónoma. 8. Los Yanomamis también poseen un largo historial de violencia dentro de su propio seno. En realidad, los primeros estudios que se realizaron sobre ellos sugieren varios episodios de agresividad y conflictos internos. Desde su perspectiva, la guerra acarrea la obligación moral de vengarse. Algunas de las posibles causas han sido situaciones históricas específicas que hayan padecido y la ocasional escasez de alimentos. Si a esto le sumamos las casi permanentes amenazas externas, nos topamos con una auténtica sociedad guerrera. 9. La violencia Yanomami tuvo una alusión en la controversial película de 1980 Holocausto Caníbal, dirigida por Ruggero Deodato. La imagen es un poco fuerte, pero en el filme los nativos practicaban endocanibalismo. 10. En Brasil, sus asentamientos humanos se ubican entre los estados de Amazonas y Roraima, dos de los 26 estados que, aunados al Distrito Federal, forman este país. Ambas divisiones político-administrativas se ubican en la zona noroccidental brasileña. La suma de ambas superficies territoriales se aproxima a 1.800.000 kilómetros de superficie. Pero si tomamos en cuenta el territorio que ellos ocupan, son solo 10.000 kilómetros cuadrados. La capital del estado de Amazonas, en Brasil, es la ciudad de Manaus. Cuenta con casi 2 millones de habitantes, lo cual la convierte en la aglomeración urbana más poblada de la región amazónica. A su vez, la capital de Roraima se llama Boa Vista. Alberga unos 300.000 habitantes y es la única capital de una entidad federal brasileña localizada al norte de la línea ecuatorial. 11. Del lado venezolano de la frontera, las aldeas Yanomami se ubican en el estado indígena de Amazonas, una de las 23 entidades federales que, junto con el Distrito Capital, conforman Venezuela. Esta entidad territorial reconoce como idiomas oficiales el castellano y las lenguas amerindias, al ser una de las zonas venezolanas con mayor cantidad de personas de origen indígena. En este territorio de casi 200.000 kilómetros cuadrados, la población Yanomami representa casi una quinta parte de la población indígena total, contando que el espacio ocupado por ellos es la reserva de la biosfera del Alto Orinoco Cassiquiare. Solo cuentan con unos 85.000 kilómetros cuadrados para ellos. La capital del Amazonas venezolano se llama Puerto Ayacucho. Con más de 100.000 habitantes, reúne alrededor del 60% de la población de la entidad, dejando al resto del estado reducido a pequeños asentamientos, tribus y selva. 12. El área ocupada por los Yanomamis, tanto en Venezuela como en Brasil, lo convierte en uno de los mayores territorios indígenas selváticos del mundo. Igualmente, la unión de estas tres entidades políticas alberga decenas de etnias aborígenes distintas a los Yanomamis, convirtiéndola en una importante reserva étnica y cultural de la humanidad. 13. Los Yanomamis viven en chabonos, que constituyen su aldea. Consiste en una estructura circular que rodea un espacio abierto para la recreación en el medio, como la que estás viendo. Su vida es comunitaria y dentro de la estructura se construyen separaciones para las familias. 14. El origen del término Yanomami proviene de las misiones salesianas de origen italiano que fueron responsables de las misiones católicas en la región de los Yanomamos. También se dice que viene de la palabra Yanomami Cepe, que significa seres humanos. Esa expresión se opone a los conceptos de Yaro, que son animales de caza, a Nape, que es enemigo o extranjero, y a Yai, que son seres invisibles o sin nombre. ¿Habías escuchado antes sobre esta tribu? 15. El sustento de los Yanomamis se basa en la caza, la recolección y la pesca. De estos tres elementos, el menos importante de su dieta lo constituye la carne obtenida de la cacería. De hecho, menos de una décima parte de sus alimentos son obtenidos por ella. Sin embargo, es considerada una actividad prestigiosa dentro de la tribu y sus miembros disfrutan de los momentos en que consumen carne.
Asimismo, no debe dejarse de lado que desarrollan grandes huertos que obtienen a expensas de reducir su entorno natural. 16. Los dos tipos de cacería que ejecutan los Yanomamis son el Rami y el Eni-Yo-Mou. El primero es el más frecuente, puesto que con él se aseguran sus necesidades diarias de carne. Se suele practicar en los alrededores de la aldea y requiere relativamente poco tiempo. La segunda es una cacería especial para los rituales. Viene acompañado de danzas que los hombres realizan acampando en un lugar poco frecuentado por la tribu. 17. Los Yanomamis han desarrollado conocimientos botánicos con los cuales han podido desarrollar cosechas, construir casas, preparar medicinas naturales y otros artefactos útiles para su vida diaria. El suelo amazónico no se caracteriza por su fertilidad y aún así lo saben aprovechar al máximo. Su producción agrícola se sustenta fundamentalmente en el ñame, el plátano y la malanga. 18. Ya que el suelo amazónico no es el más fértil, al cabo de unos años mudan sus cosechas a tierras aledañas para aprovechar los pocos nutrientes presentes en estos nuevos suelos. Esta condición los ha convertido en un pueblo nómada, es decir, que se movilizan con frecuencia dentro de la selva amazónica y sus asentamientos poblados no suelen ser permanentes. 19. Motivado a su actividad agrícola de subsistencia y su conocimiento sobre el entorno natural, tampoco se ven obligados a comerciar o sostener relaciones con otros pueblos aborígenes de la zona. En este sentido, son autosuficientes y no necesitan del contacto con el mundo exterior. De modo que su aislamiento no solo es con otras civilizaciones, sino con las otras tribus autóctonas. 20. Otra fuente recurrente de alimento para los Yanomamis son las larvas. Han descubierto mecanismos para que éstas se reproduzcan en mayor proporción y estén disponibles para su consumo. 21. La dieta tradicional de esta etnia es muy baja en sal. Por ese motivo, su presión arterial es una de las más bajas de cualquier grupo demográfico en el mundo, lo cual ha despertado el interés de la comunidad científica por esta etnia, con el propósito de intentar vincular la hipertensión con el bajo consumo de sodio. 22. Los Yanomamis no hablan una sola lengua. En realidad, las lenguas Yanomamam comprenden 4 variedades: Ninam, Huayca, Sanumá y Yanomamo. Por supuesto, cada una tiene dialectos locales, pero inicialmente, si se juntasen indígenas de diferentes aldeas y comenzasen a conversar, probablemente no se entiendan entre sí. Otro dato curioso que debes saber al respecto sobre su idioma es que sus orígenes no son claros y que se consideran 4 lenguas que no guardan ningún tipo de relación con otras lenguas originarias. 23. En cuanto a su organización y jerarquía interna, las personas mayores son las más respetadas y seguidas por su sabiduría y experiencia. Suelen ser chamanes, consejeros o autoridades políticas dentro de sus respectivas aldeas. El Tuxawa es el líder o cacique de la comunidad. No ejerce ninguna clase de injerencia en los asuntos de otras aldeas Yanomamis, sino estrictamente en la suya. Obtienen esta responsabilidad por demostrar habilidad para resolver disputas entre los miembros de esa comunidad y con respecto al mundo exterior. Usualmente cuentan con el respaldo de los hombres de mayor edad para obrar lo más asertivamente posible. 24. La vestimenta de los Yanomamis es acorde a su ambiente. Acondicionados a un clima tropical y selvático, usan prendas ligeras. En realidad, lo que usan no cubre mucho sus cuerpos. Su finalidad es más ornamental y estética. Los hombres usan ramas y cuerdas enrolladas en diferentes partes del cuerpo y un guayuco, una especie de taparrabo local. A su vez, las mujeres tampoco se encuentran muy cubiertas. Ellas se suelen pintar partes del cuerpo, se ponen collares, pendientes y plumas en la cabeza. Las plumas tienden a ser identificadas con el género masculino y las flores con el femenino. 25. La música Yanomami no es muy abundante, rudimentaria y ancestral. Se basa en escalas pentatónicas y tritónicas. Los instrumentos utilizados son la maraca sagrada del chamán y el palo zumbador. En el canto pueden ser imitados animales y está permitido el canto personal o colectivo. 26. Los Yanomamis también suelen ser identificados por su estatura. Se les considera uno de los grupos étnicos del continente americano de menor estatura promedio, rondando solo el 1,5 metros de estatura. 27. Una de las primeras personas dedicadas a la investigación de esta etnia latinoamericana fue el etnólogo alemán Theodor Koch-Grünberg, a principios del siglo XX.
Posteriormente, a mediados de siglo, se llevaron a cabo otras expediciones en territorio brasileño. Recordemos que esta es una etnia acostumbrada al aislamiento que no es de fácil acceso para los foráneos, lo cual dificulta la investigación y contribuye a la escasez de información sobre ellos. 28. Como sucede con la mayoría de los pueblos originarios americanos, las tareas se dividen de acuerdo al sexo. Los hombres se dedican a la caza, a despejar la selva para los cultivos y a las actividades más rudas de la tribu, mientras que las mujeres cuidan las cosechas, recolectan en el bosque y elaboran las artesanías. Los hombres y las mujeres pueden pescar y utilizan un veneno llamado curare para los peces en los viajes de pesca tribales. En ese sentido, tienen prácticas igualitarias. 29. Las mujeres dan a luz en la selva o en los alrededores de la aldea si se hace de noche. Los niños permanecen cerca de sus madres durante sus primeros años de vida. De hecho, duermen con ellas hasta que cumplen 5 años, cuando se vuelven acreedores de un chinchorro solo para ellos. A ellas les corresponde su crianza y manutención, y todos tienen permitido jugar y aprender de los otros niños de la comunidad. 30. Otro elemento que ha contribuido a no ser una población tan abundante como podría y a su amenaza de extinción es que practican el infanticidio cuando la criatura nace deforme, cuando tienen gemelos o trillizos o cuando son nacimientos prematuros. Es una de sus tradiciones y puede atentar contra la supervivencia de su raza. 31. En cuanto a las relaciones personales entre sus miembros, te sorprenderá la forma en que las llevan a cabo. Varias aldeas Yanomamis aceptan abiertamente la poliandría y la poligamia. La primera quiere decir que una mujer puede sostener un matrimonio con varios hombres al mismo tiempo. En el mundo es una condición menos común que la poligamia. Aún así, es normal en la etnia Yanomami. La segunda sugiere que un hombre puede estar casado con varias mujeres al mismo tiempo. 32. No existe como tal un ritual para el matrimonio. Se concreta con descolgar el chinchorro del sitio en el que estaba para colocarlo donde se debe, al lado de la pareja. Lo puede hacer el hombre o la mujer, según el lugar que se haya elegido para vivir. 33. La mitología Yanomami es muy rica y se conserva bastante bien, a pesar de las dificultades. Algunos indígenas de la zona se han convertido a otras religiones con el paso de los siglos, especialmente las cristianas. No obstante, las creencias ancestrales de los Yanomamis describen los orígenes del firmamento y de los tepuyes, así como las proezas de Macunaíma, una de sus principales deidades. 34. Desde la perspectiva de sus creencias, el mundo terrenal y espiritual se encuentra compuesto por 4 capas cósmicas superpuestas y diferenciadas entre sí. La existencia de los Yanomamis es una capa intermedia. El firmamento es el otro intermedio, puesto que para ellos es un estadio de gestación. El inferior lo constituye el agua, ya que es el mundo de lo húmedo y de lo que se pudre. El superior es el mundo que se contacta con el cielo, donde conviven los hombres, las almas y donde se provee al Yanomami de los medios de vida. 35. Para celebrar sus rituales mágicos y tradicionales, consumen la planta virola, originaria de la selva sudamericana y con claras propiedades alucinógenas. Son usadas por los chamanes para rituales curativos, para comunicarse con sus antepasados y para conocer qué les depara el futuro. Se introduce en forma de polvo por las fosas nasales soplándolo con un palo hueco y debe ser consumido en pocas cantidades por sus efectos. Las mujeres no son incluidas en esta práctica. Es considerada una labor masculina. 36. Una de las costumbres Yanomamis que más te van a impactar es que suelen incinerar a sus muertos. Esta no es la parte llamativa. En realidad sucede en muchas culturas, incluyendo las del hemisferio occidental. Lo curioso es que luego, con sus cenizas, elaboran una bebida que supuestamente les traspasará a quienes la consuman el ánimo y las buenas energías del fallecido. El proceso es, en grandes rasgos, el siguiente. El cuerpo se envuelve en hojas y se coloca en el bosque después de unos 40 días. Se recolectan sus huesos y se incineran para que las cenizas sean mezcladas con un zumo de plátano. Las cenizas se guardan en una calabaza y el ritual se puede repetir indefinidamente hasta que se acaben. Y para seguir aprendiendo sobre tribus aisladas del Amazonas que están en peligro, visita este video sobre los Moxiatetema.